Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en la licenciatura de Biología Experimental. El día de hoy vamos a ver química, modelos atómicos y configuración electrónica. Ese es nuestro tema. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Conocer principalmente cuáles son las estructuras atómicas que hay. Quiero que sepas cómo ha ido evolucionando los modelos atómicos a través del tiempo, que conozcas cuáles son las partículas que forman a un átomo y que también conozcas qué es la configuración electrónica, cómo se forma, qué son los números cuánticos y cómo puedo contar los electrones en un átomo. Bueno, primero vamos con la definición de átomo. Átomo es considerado como la unidad de toda materia, que quiere decir que podría ser lo más pequeño que está formando a la materia. Sin embargo, hay partículas subatómicas, que quiere decir partículas que en la naturaleza no se encuentran solas, se encuentran juntas y que están formando al átomo. ¿Cuáles son esas partículas? Bueno, el protón, que tiene carga positiva y se encuentra principalmente en el núcleo. Bueno, no principalmente, se encuentra en el núcleo, en el centro. El neutrón, que es una molécula que no tiene carga, pero sí tiene masa y que se encuentra también en el núcleo junto con el protón. Y el electrón, que es una molécula, bueno, una partícula que tiene carga negativa y que está alrededor del núcleo y que se está moviendo. Bueno, quiero que conozcas cuáles son los modelos atómicos. Un modelo atómico es una representación casi siempre esquemática de cómo es el átomo. A lo largo de la historia se ha ido modificando los modelos atómicos que se han ido planteando. Hace el siglo antepasado se empezaron a proponer los primeros modelos atómicos. El primero que se encargó de hacer esto, o el primero que propuso un modelo, fue John Dalton, en 1808. Él propone al átomo como la molécula más pequeña, indivisible. Actualmente sabemos que sí se puede dividir, pero solamente por reacciones muy violentas, principalmente nucleares. Pero bueno, en aquel momento él no consideraba que existiera una carga positiva o negativa en el átomo. Él lo consideraba como simplemente la partícula más pequeña de toda la materia, indivisible y completa. Su representación era como una pastilla, la esfera que te estoy poniendo ahí de color azul. Esa era la representación que él proponía de átomo. Algo importante de Dalton fue la hipótesis atómica que él planteó. A lo mejor ahorita algunas cosas de las que tú leas pues dirán que ya no son válidas o ya no son ciertas, pero en su momento fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque sentaron las bases de lo que fue la estructura atómica, la historia en el átomo, y también eso ayudó a que muchas personas hicieran contribuciones para saber cómo era el átomo. Bueno, el primer postulado que él plantea es: los elementos se componen de partículas indivisibles llamadas átomos. Él mete el concepto de átomo. Otro postulado es: los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño y masa. Bueno, algo que sabemos que es cierto. Los átomos de diferentes elementos tienen tamaños y masas distintas. Bueno, esto es pues prácticamente lo mismo que el postulado anterior, pero dicho de otra manera. Okay. Otro postulado que Dalton propone o da son: los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Eso en la actualidad también ya lo sabemos. Sabemos que átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno pueden formar agua. Ahora, otro postulado que él da es: los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas sencillas. ¿Qué significan los números que te estoy poniendo? Significa 1 a 1. Cuando veas los dos puntitos significa A, o en proporción A. ¿Qué significa? Que una molécula de algo por otra molécula de algo, o sea, 1 y 1, iguales. O proporciones como 1 y 2, ¿qué quiere decir? Una molécula de algo por dos moléculas de otro algo. Yo ahí te puse 2 a 2, bueno, vendría siendo casi lo mismo que 1 a 1, pero también existen relaciones como 1 a 3, por ejemplo. Pero si te das cuenta son sencillas, no son relaciones tan complicadas donde utilicemos cantidades muy separadas o muy diversas. Otro postulado de Dalton es: los átomos de dos elementos pueden combinarse para formar diferentes reacciones. Bueno, estos postulados que Dalton está dando actualmente pues ya son conocidos, pero sí quiero que sepas la importancia que tuvo aquí. A lo mejor lo que para nosotros en este momento Dalton dijo pues ya lo sabemos todos, pero sí históricamente hablando él es muy importante para todo lo que es el desarrollo de la estructura del átomo. Bueno, otro personaje importante es John Thomson, 1897. Él ya empieza a meter conceptos de partículas subatómicas. El modelo que él propone se llama el budín de pasas. ¿Qué es eso del budín de pasas?
Él dice que el átomo es como si fuera un budín o un panqué y que las pasas vienen siendo partículas negativas, o sea, partículas cargadas negativamente. Ahora los conocemos como electrones. Entonces, su representación más clara es la que te pongo aquí, donde la esfera de color naranja vendría siendo en sí todo el átomo con carga positiva, y las moléculas que aparecen de color verde, o partículas más bien dicho, que aparecen de color verde, son los electrones. Okay. Otro modelo es el de Ernest Rutherford, en 1911. Bueno, él ya representa al átomo donde existe un núcleo con cierta carga y alrededor está girando el electrón, que vendría siendo la carga negativa. Él propone su modelo similar al del sistema solar, donde el núcleo vendría siendo el Sol y los electrones simularían a los planetas. Él dice que los electrones están en constante movimiento girando alrededor del núcleo. Bueno, quiero que sepas ahora de la teoría pues más reciente, que es la de Niels Bohr. Niels Bohr mantiene esa propuesta de Rutherford, donde el átomo es similar al sistema planetario, pero él mete algunos conceptos diferentes que son lo que sientan las bases de cómo conocemos ahora el átomo. Él dice que el movimiento de los electrones se lleva a cabo en ciertas órbitas. ¿Qué quiere decir? Que un electrón está girando alrededor del núcleo, pero no está girando de manera aleatoria, va girando en una trayectoria bien definida. Puede ser que un electrón brinque de una órbita a otra. Si tú hicieras el comparativo con el sistema solar, te estoy diciendo que cada planeta gira en una órbita especial, pero que pueden brincar de una a otra. En este modelo que Niels Bohr propone, él nos está diciendo que cuando un electrón brinca de un nivel a otro, va a liberar energía. Y después de que libera energía, pues va a regresar a su orbital, o sea, tiende a regresar. Bueno, entonces el postulado de Niels Bohr dice así: los electrones tienen la característica de ganar o perder energía. Cuando lo hacen, saltan de una órbita a otra. Gana energía, brinca a un nivel más alto. Pierde energía, regresa. Ok. Ahora, te he estado hablando de la palabra energía y yo te debía este concepto. Quiero que sepas qué es energía. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. Al igual que la materia, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de energía con la que empezó el mundo es con la que va a terminar. La diferencia es cómo la vamos transformando. Por ejemplo, tú recibes energía calorífica del sol. La vas a transformar en energía química. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo tus reacciones químicas. Conforme tú te mueves, caminas, empiezas a liberar calor. Transformaste esa energía química en energía calorífica. Son diferentes tipos de energía, pero sigue siendo la misma. Entonces, ahora que empezamos a hablar de átomos, vamos a empezar a hablar de niveles energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Niveles alrededor del núcleo del átomo, o sea, los niveles donde se encuentra el electrón, los cuales tienen diferente cantidad de energía. Bueno, quiero que conozcas cuál es el modelo atómico actual. El modelo atómico actual es pues muy similar al que nos proponía Bohr, en donde protones y neutrones se encuentran en el núcleo. ¿Quiénes son protones? Carga positiva. ¿Quiénes son neutrones? Partículas que no tienen carga, pero que sí tienen masa. Juntos van a estar unidos, cohesión, en el núcleo, y a su alrededor se va a estar moviendo el electrón, en una órbita bien definida. ¿Cuántos electrones va a tener el átomo? Eso va a depender de qué átomo estemos hablando. Ok, entonces, en el modelo atómico actual nos está diciendo que un átomo que se considera neutro es aquel en donde el número de protones es el mismo que el de electrones. Por lo tanto, ese átomo no tiene carga, es un átomo neutro. Cuando en un átomo existe cierta carga, ¿a qué me refiero? A que haya exceso de electrones o de protones, ya no se considera átomo neutro, ahora se le llama un ion. Ion negativo, si lo que tiene es falta de protones, por lo tanto, exceso de electrones, o un ion positivo, si lo que tiene son más protones que electrones. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es intentar determinar la posición del electrón en el átomo. Es muy difícil poder hacer eso. Para que podamos hacer un cálculo aproximado se emplean los números cuánticos. Entonces vamos a ver qué son los números cuánticos. Ok. Los números cuánticos intentan
decirnos la posición exacta de los electrones alrededor del núcleo. Así también intentan decirnos cómo se van a distribuir en lo que se le conocería como envoltura nuclear, o sea, toda esa, por decirlo, burbuja de energía que está rodeando al núcleo. Bueno, ahora quiero que conozcas que esto es aproximado, porque el electrón, como está en constante movimiento y es muy rápido, es difícil poder predecir el momento exacto donde se encuentra. ¿Ok? Entonces la información que los números cuánticos nos van a proporcionar es aproximada. Y bueno, ahora sí que para sustentar lo que te estoy diciendo existe el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué dice este principio de incertidumbre? Dice, no es posible conocer con exactitud la posición exacta de un electrón. Ahora, yo le agregaría posición exacta y giro, porque el electrón, al igual que los planetas, no solamente está girando alrededor de un núcleo, sino también está girando sobre su propio eje, como si describiera un movimiento de rotación. Bueno, para poder hablar de números cuánticos, pues necesito primero que los conozcas. Existen 4 números cuánticos. Número cuántico n, que nos indica el nivel de energía en el cual va a estar el electrón. Número cuántico L, que me va a indicar el subnivel de energía. Haz de cuenta que n, que es el nivel, vendría siendo como un librero. L, que viene siendo el subnivel, vendría siendo como el estante de ese librero. Ahora, M me va a indicar el tipo de orbital. ¿Qué vendría siendo el orbital? Orbital es el lugar o la región donde muy probablemente encuentre un electrón. Si yo lo llevo al ejemplo que te estoy poniendo de librero, podría decirte que M sería ese pedazo del entrepaño donde muy probablemente voy a encontrar el libro que estoy buscando. Ahora, el último número cuántico, el 4, la S, determinado por la S, me va a estar indicando la dirección del giro del electrón, si gira para la derecha o si gira para la izquierda. Entonces, en resumidas cuentas, los números cuánticos son 4. N, o número cuántico principal, indica nivel de energía. L, número cuántico secundario, o también conocido como azimutal, me indica el subnivel. M, número cuántico magnético, me está indicando el orbital, cuántos hay y el tipo. S, número cuántico spin, que me está diciendo el spin, el giro del electrón, para la derecha o para la izquierda. Bueno, vamos a empezar con el número cuántico principal. Antes que nada quiero que sepas que el electrón se va a encontrar en la órbita. Como te dije hace un momento, la órbita es la región donde existe mayor posibilidad de encontrar un electrón. Pero también quiero que sepas que en la órbita no puede haber más de 2 electrones. Puedes encontrar uno o puedes encontrar 2. Ahorita vamos a ver por qué no puedes encontrar más de 2. Y eso tiene que ver con su spin, con la manera en cómo gira. Bueno, el número cuántico n me está indicando el nivel de energía en donde se encuentra el electrón. Este nivel de energía puede estar determinado por valores que van del 1 al 7 o que van de la K a la Q. En el dibujo yo te estoy poniendo las partículas positivas y neutrones en el centro, simuladas en bolitas de color rojo y gris. Y a su alrededor te estoy simulando los niveles de energía que tiene ese electrón. Si tú lo quieres relacionar con el sistema planetario, vendría siendo como el Sol y las órbitas que describen los planetas. Bueno, los electrones están describiendo órbitas alrededor del núcleo, y esas órbitas vienen siendo los niveles de energía, que están determinados por el número cuántico n. Ahora, número cuántico secundario o azimutal, me va a decir el subnivel en donde se están encontrando los electrones dentro de cada nivel. ¿Cómo lo voy a obtener? Lo voy a obtener por una ecuación muy simple, que es n-1, o sea, el nivel energético menos 1. Los subniveles están determinados por letras, que quiere decir que para poderlos identificar, los nombres que se les asignaron fueron letras. La letra S, la P, la D y la F. ¿Ok? Entonces, si N, o sea, el nivel de energía, vale 1, S estaría valiendo 0. ¿Por qué? Porque acuérdate de la fórmula, N-1. Si N, el nivel de energía, vale 2, entonces P estaría valiendo 1, porque sería 2 menos 1, y así sucesivamente. Quiero ponerte un ejemplo en el pizarrón para que quede a lo mejor un poco más claro esto. ¿Ok? Aquí te voy a representar el núcleo del átomo, en donde se encuentran protones y se encuentran neutrones. Alrededor te voy a dibujar
los 7 niveles orbitales. ¿Por qué 7? Bueno, hasta ahorita se han descubierto que existen 7 capas alrededor del átomo. Puede ser que en un futuro nos digan que hay más. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de qué tanto avanza el conocimiento en esta área. Entonces, n igual a 4, 5, 6, 7 y apenas me ocupó el 8. ¿Ok? N igual a 5, n igual a 6, n igual a 7 y... Ah, no, mira, sí me copiaron todos. Me sobró un nivel. Están completos todos, ¿verdad? Ok. Entonces, te estoy dibujando el núcleo, te estoy dibujando los 7 niveles. Los 7 niveles donde se encuentra un electrón. Ahora, te voy a dibujar los subniveles. Acuérdate que los subniveles están determinados por 3 letras, que son S, P, D y F. ¿Cómo calculo S, que sería el principal subnivel? Bueno, habíamos dicho que para poder calcular el número cuántico L, que me está hablando del subnivel, o sea, el azimutal, número cuántico secundario, tengo que aplicar la fórmula n-1. Entonces, n, que sería menos 1, 1 menos 1 me da 0. Y yo aquí, como subnivel dentro de esto, te voy a poner al primer subnivel, que es S, igual a 0. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular los subniveles de este nivel, donde n, que es 2, es igual, bueno, n menos 1 me va a dar 1. Aquí voy a tener subnivel S, que va a ser igual a 0, subnivel P, que es igual a 1. Recuerda de dónde estoy sacando SP. Recuerda que estoy sacándolo de los valores que se designaron aleatoriamente. Acuérdate, no se te olvide que SP, D y F son los números o los valores que se le está dando al segundo número cuántico, que es la L. Entonces, es de ahí que estoy sacando estos numeritos. ¿Ok? Entonces, primer nivel de energía, sus subniveles S igual a 0. Segundo nivel de energía, sus dos subniveles son S y P igual a 0 y a 1. Tercer nivel de energía, voy a poner 3 subniveles. S, que ya sabemos que es igual a 0, P, que ya sabemos que es igual a 1, ¿y cuánto crees que vale la D? Si N es 3, menos 1, 2, ¿verdad? Ok. Aquí ya no los pongo porque si no va a llegar un momento en que ya sea tanta la información que nos vamos a hacer bolas, pero se sobreentiende, ¿ok? Entonces, en el nivel 4 voy a acomodarte los subniveles. Aquí, en el ejemplo que te ponía del librero y los libros, haz de cuenta que este nivel viene siendo el librero y los subniveles vienen siendo los entrepaños, en donde yo voy a encontrar el electrón, ¿ok? Número cuántico principal, la n, igual a 4. ¿Cuáles serían los subniveles? Serían S, P, D y F. ¿Pero cuánto va a valer F? Va a valer n menos 1. Entonces ponemos, déjame borrarlo bien, ponemos S, que se repite de los anteriores, P, D y F. Y habíamos dicho que el valor de F era n menos 1 igual a 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con los demás niveles? Tú me vas a decir, ya se me acabaron los subniveles. Entonces ya no puedo seguir poniendo entrepaños al librero, ya no puedo seguir poniéndole subniveles al nivel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que ahora voy en descenso, ahora va a decaer. La estructura del átomo tiende a ir de menos a más y luego de más a menos. Te das cuenta que es como una curva que sube y baja. Entonces, primer número cuántico n igual a 5. Va a tener igual 4 subniveles que van a estar determinados por S igual a 0, por P igual a 1, por D igual a 2 y por F igual a 3. ¿Ok? Ahora, primer número cuántico n, nivel de energía, sexto, 6. ¿Qué subniveles le voy a poner? Voy a poner nada más los 3 primeros. Voy a poner S, P y D. Donde acuérdate, S vale 0, P vale 1 y D está valiendo 2. ¿Ok? Y por último nivel de energía, 7. Primer número cuántico, 7.
Para calcular los subniveles o segundo número cuántico, 7 menos 1, ¿cuánto me daría? 7 menos 1, no, perdón, no es 7 menos 1. Acuérdate que voy en reversa, acuérdate que voy bajando. Aunque el número cuántico sí vendría siendo 6, el segundo número cuántico, yo no puedo acomodar tantos subniveles porque ya no tengo. Ya no existen en un átomo tantos subniveles. Entonces yo no puedo acomodar tantos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acomodar los que ya tengo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Me estoy yendo de reversa. Entonces voy a acomodar S igual a 0 y P igual a 1. Entonces, no sé si quede claro cuál es la idea. La idea es que tengo mis diferentes niveles energéticos en el átomo, o sea, representados con el primer número cuántico que sería n, y dentro de cada nivel tengo subniveles que vendrían representando al segundo número cuántico, que es la L, ¿ok? ¿Cómo lo saqué? Lo saqué a partir de esta fórmula, pero solamente pude acomodar a estos 4. ¿Por qué? Porque no existen más. Solamente tengo 4 valores y son 4 valores que yo voy a ir acomodando de manera creciente y luego decreciente, ¿ok? Entonces, hasta aquí yo tendría los dos primeros números cuánticos. El número cuántico n y el número cuántico L, que estaría determinado por esta ecuación. En el caso de estos niveles donde ya no hay más subniveles, aún así, tu número cuántico principal sería 6, tu número cuántico secundario sería 5, pero los subniveles que puedes acomodar solamente serían estos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí llevamos los dos primeros números cuánticos. Ahora vamos por el tercer número cuántico. Quiero que regresemos acá. Tercer número cuántico. Ok, aquí lo que te voy a poner es el resumen de cuánto va a valer el número cuántico n para cada n. ¿Ok? Pues ahora sí vámonos al tercer número cuántico. El tercer número cuántico se llama magnético. ¿Cómo se determina magnético? Bueno, él se va a determinar con los valores negativos, 0 y positivos. Ahorita te voy a explicar cómo está esto. ¿Ok? ¿Y de partir de dónde se van a tomar los valores? Se van a tomar a partir del segundo número cuántico, a partir del azimutal o el que está determinado por la L. Entonces, quiero explicarte cómo los vamos a sacar. ¿Ok? Regresemos al pizarrón. Entonces, para poder calcular el número cuántico m, también llamado magnético, tengo que tomar valores que sean tanto positivos como negativos a partir del 0. ¿Ok? Entonces, voy a escribir mi 0 un poco más acá. 0. ¿Y qué valores voy a tomar? Voy a tomar valores positivos hacia allá y valores negativos hacia acá. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, lo voy a calcular a partir de los subniveles que yo ya acomodé en cada nivel energético. Y te voy a dibujar una manera esquemática, pues que a mi punto de vista es más fácil de entender. Bueno, voy a empezar con este subnivel, que sería S. S, habíamos dicho que vale 0, ¿verdad? Vale 0, pero eso no quiere decir que no exista. El subnivel está ahí. El subnivel se puede ocupar. Por lo tanto, voy a dibujar un poco más acá esto. Por lo tanto, S, cuyo valor es 0, va a tener un orbital, ¿ok? El subnivel existe. Aunque su valor es 0, está ahí presente. Un ejemplo del neutrón. No tiene carga, pero está presente, tiene masa, ¿ok? Entonces, el valor de S es 0. Pero no porque sea 0, significa que no existe. Sí existe. Y lo vamos a representar con una casilla. Esa casilla me está representando el orbital, o sea, la región donde yo puedo encontrar un electrón. En pocas palabras, en S existe una posibilidad de encontrar un par de electrones o un solo electrón. Ahora, vámonos con P. ¿Cuánto vale P? P vale 1. Eso quiere decir que tiene su orbital con valor 0, un orbital con valor más 1, un orbital con valor menos 1. Esos orbitales yo los voy a dibujar como casillitas, aquí arriba, y me van a estar indicando los lugares donde yo puedo encontrar ya sea un electrón o una parejita de electrones. Entonces, para S solamente hay 1, para P hay 3. ¿Cómo los escribimos cuando hacemos configuraciones electrónicas? Los escribimos como
Px, Py y Pz. ¿Por qué esos valores? Porque están representando el plano cartesiano. Acuérdate, el eje de las X, el eje de las Y y el de las Z. Eso es lo que están representando. ¿Qué me están diciendo? Que no solamente hay 3 orbitales, sino que un orbital está acomodado sobre el eje de las X, otro sobre el eje de las Y y otro sobre el eje de la Z. Ok, ahora vamos con el número cuántico secundario, subnivel D. Ok, dijimos que valía 2. Entonces, ¿cuáles serían los valores para la D? Si vale 2, voy a poner mi 0 más 1 más 2. Y del otro lado, menos 1 y menos 2. Y arriba de cada valor voy a dibujar la casilla que me está representando el orbital, o sea, la zona muy probable donde yo puedo encontrar 1 o 2 electrones. ¿Ok? Ahora, cuando escribo configuraciones electrónicas, ¿cómo le hago para diferenciar a todos los orbitales de la D? Pues les voy a poner los valores de D1, D2, D3, D4 y D5. ¿Ok? Porque luego es difícil que tú puedas acomodar aquí si no sabes quién es quién. Entonces, D1, D2, D3, D4 y D5. Ahora, vamos a calcular M para el último subnivel, que sería F. ¿Ok? F dijimos que vale 3. Entonces, pongo mi valor 0 más 1 más 2 más 3 y del otro lado menos 1 menos 2 y menos 3. ¿Ok? Y arriba de cada valor voy a dibujar la casilla que está representando al orbital, zona donde yo puedo encontrar un electrón. Dibujo mi casilla arriba de 0 y arriba de los demás valores. ¿Ok? Entonces, cuando yo escriba configuraciones electrónicas, ¿cómo voy a poder distinguir tantos orbitales F con los valores de F1, F2? Y ya no te los anoto aquí, pero sería F1, F2, F3, F4, F5, F6 hasta F7. ¿Ok? Solamente los que tienen valores con letras serían estos. Tanto la D como la F son números. Y la S, pues como solamente es uno, la verdad es que no necesitamos nombrar al orbital porque ya se entiende que pues es el único que hay, ¿verdad? Entonces, ahora, esto que yo estoy haciendo aquí es para poder calcular la M. ¿Qué es la M? El tercer número cuántico, el magnético, el que me está diciendo cuántos orbitales hay en cada subnivel. Acuérdate, nivel energético, subnivel, y ahora lo que estoy viendo es adentro de esto cuántos hay. Para S hay 1, para P hay 3, para D hay 1, 2, 3, 4, 5 y para F hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, vas a decir, bueno, ¿y todo esto qué? Ah, bueno, ahora ya sé que, por ejemplo, en el nivel energético 2, número cuántico n igual a 2, voy a encontrar 2 subniveles. En el primer subnivel solamente hay un orbital y en el segundo subnivel hay 3. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente en este subnivel yo encuentre 2 electrones y en este subnivel yo puedo encontrar 3, 4, 5 o hasta 6. Ahorita te voy a explicar cómo. Vamos a regresar a la computadora y quiero que veas el resumen de lo que estamos ahorita hablando. Creo que ahora sí ya quedó un poquito más claro a qué se refieren los cuadritos, ¿verdad? Subnivel S tiene un orbital. Subnivel P tiene 3 orbitales. PX, PY y PZ. Subnivel D tiene 5 orbitales y el F tiene 7 orbitales. ¿Ok? Ahora que ya sabemos cómo sacar el número cuántico M o magnético, el que me está diciendo cuántos orbitales hay y cómo son, me voy a ir al siguiente número cuántico, que se llama spin. ¿Ok? Los valores que puede tomar este número cuántico son más un medio o menos un medio. ¿Qué significa más medio o menos un medio? Bueno, lo único que está significando es más medio, es sinónimo de, en este caso, gira a la derecha.
y menos 1/2 es sinónimo de gira a la izquierda. ¿Ok? Regresemos al pizarrón. Okay. Ya calculamos el número cuántico magnético. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el número cuántico cuarto, que es el S. ¿Ok? Nada más puedo abrir esto. Ya. Ok. Entonces, número cuántico S, ¿qué es lo que me está diciendo? Spin, me está diciendo cómo gira el electrón. Va a estar representado con una flecha hacia arriba cuando el electrón gira a la derecha. Y va a estar representado con una flecha hacia abajo cuando el electrón gira a la izquierda. Ahora, los valores que ahí te están asignando es que cuando gira a la derecha va a ser más 1/2 y cuando gira a la izquierda es menos 1/2. Para cuestiones de configuración electrónica siempre es más fácil manejar flechitas que manejar esto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya son tantas letras y números que nos empezamos a confundir. Entonces vamos a manejar flechitas. ¿Ok? Bueno, necesito que recuerdes que el orbital es la región donde con mayor probabilidad encuentro 1 o 2 electrones. ¿Ok? Pero no puedo encontrar más. ¿Por qué no puedo encontrar más? Porque en este cuadrito que representa al orbital, puedo encontrar ya sea un electrón que gira a la derecha o un electrón que gira a la izquierda. Pero no voy a encontrar electrones repetidos. ¿Por qué? Porque hay un principio que nos dice, ningún electrón va a repetir sus números cuánticos. Si yo, por ejemplo, aquí te pusiera un tercer electrón, te tendría que poner o girando a la derecha o girando a la izquierda, y se me estaría repitiendo el número cuántico, ¿estás de acuerdo? Entonces, no puedo poner más de 2 electrones. En cada orbital no puede ir más de 2 electrones. Si yo te pongo más de 2 electrones, tendría que repetir un número cuántico. Y por ley, los números cuánticos no se pueden repetir. Los números cuánticos viene siendo como tu CURP. A lo mejor se podrán repetir las siglas de tu nombre, como aquí, ¿no? Por ejemplo, este número cuántico se repite para estos dos. En tu CURP a lo mejor se puede repetir tu fecha de nacimiento. Alguien que se llama como tú y nació el mismo día. Se pueden repetir el número cuántico, los orbitales y los subniveles, ¿no? Número cuántico, subniveles y orbitales. Pero en tu CURP, al final viene una clave que solamente es tuya y que ese CURP es únicamente para ti. Entonces, es lo mismo que pasa con los números cuánticos. Cada electrón va a tener su secuencia de números cuánticos, la cual no se puede repetir. Entonces, ahora que ya tenemos los orbitales disponibles, nada más vamos a acomodar electrones. ¿Qué quiere decir? Que en P yo puedo meter electrones que giran a la derecha o electrones que giran a la izquierda. En D yo puedo meter electrones que giran a la derecha y electrones que giran a la izquierda. Ojo, no puedo meter 2 electrones girando a la izquierda en el mismo orbital, ni tampoco 2 electrones que giran a la derecha en el mismo orbital. Ahora, tú me vas a decir, ¿por qué no pongo dos flechitas, 2 flechitas, 2 flechitas? ¿Por qué pongo primero todos los que giran a la derecha y luego todos los que giran a la izquierda? Bueno, el principio de Hall nos dice que primero hay que acomodar todos los electrones que giran en un sentido y luego los electrones que giran en otro sentido. Entonces, en resumidas cuentas, cada flechita roja te está representando un electrón. Un electrón que se está acomodando en los orbitales, que a su vez están dentro de los subniveles, que a su vez están dentro de los niveles. ¿Ok? Regresemos a la diapositiva. Y ahora sí quiero que veamos configuración electrónica. Todo eso que ahorita estuvimos viendo es únicamente para poder armar la configuración electrónica, para que tú sepas de dónde viene todo, porque aparte también es importante que sepas qué significa cada número cuántico. N nivel, L subnivel, M que es el magnético, los orbitales, y S que es el giro. Eso también es necesario que sepas qué significa cada uno. Bueno, ahora vamos a configuración electrónica. ¿Qué es una configuración electrónica? Bueno, es la distribución más probable y al mismo tiempo estable de los electrones alrededor del núcleo. ¿Ok? Entonces, para poder realizar una configuración electrónica tenemos que emplear los 4 números cuánticos, que son los siguientes, los que te estoy poniendo ahí:
Te estoy poniendo el número cuántico con sus valores o de donde se sacan sus valores. Ok, para poder hacer una configuración electrónica tenemos que conocer algunos principios. Y ahorita que leamos los principios vas a empezar a relacionar porque algunas cosas de cómo se armó o se armaron los números cuánticos. Bueno, principio de exclusión de Pauli. Nos está diciendo que es imposible que los electrones de un mismo átomo tengan sus números cuánticos iguales. Lo que yo te mencionaba del curvo. Los números cuánticos identifican a un electrón. Si yo repito el número cuántico, estoy hablando del mismo electrón. No puede haber dos iguales. No puede haber dos curves iguales. ¿Ok? Ahora, otro principio que necesito que conozcas es el principio de edificación progresiva, o también conocido como regla de las diagonales, o Hofbaum, que significa formación. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que cada electrón que yo voy añadiendo tiene que ir entrando en el orbital menor disponible. Vamos tantito al pizarrón. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero empezar a meter a los electrones aquí, no puedo meter uno aquí, luego otro acá, no. Los electrones siempre van a ir de menor nivel de energía a mayor. ¿Ok? Y eso es lógico, y te voy a decir por qué. ¿Aquí quién vive? Una carga positiva y una carga neutra. Los electrones que son cargas negativas. ¿Quién crees que mantiene al electrón en su lugar y no permite que el electrón salga volando? ¿Te acuerdas? Cargas opuestas se atraen. El electrón está aquí. ¿Por qué se mantiene cerca del núcleo? Porque es atraído por el protón. Si no fuera porque está cerca del núcleo, que hay carga positiva, se iría volando. Entonces, por esa lógica, primero voy a acomodar primero los electrones aquí y gradualmente, conforme vaya ocupando los orbitales. Cuando se me agoten los orbitales de aquí, voy a pasar al siguiente. Cuando se me agoten los de aquí, al siguiente y así sucesivamente. ¿Ok? Regresemos para acá. Ok. Ahora, otro principio que necesito que recuerdes. Dentro de un mismo subnivel, o sea, ya sea dentro de la letra P o la letra D, hay que acomodar a los electrones, primero todos girando en una dirección y luego girando en otra. Las flechitas que ahí aparecen están representando los giros de los electrones. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar un subnivel P, en el cual caben 6 electrones, pero yo solamente quiero acomodar 4, como es ese ejemplo. Bueno, 5 electrones, como es ese ejemplo. Primero acomodo todos los que giran a la derecha y luego todos los que giran a la izquierda. Puede ser que me queden espacios vacíos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace una configuración electrónica. Para poder hacer una configuración electrónica, vamos al pizarrón. Voy a borrar esto. Y lo que necesito es que conozcas la regla de las diagonales o el principio de Hofbaum, porque eso es como tu acordeón para hacer una configuración electrónica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el pequeño acordeón para la configuración electrónica. Entonces, en la pantalla te estoy poniendo, bueno, en la diapositiva te estoy poniendo cómo están acomodados por regla de diagonales los orbitales y los subniveles también, donde voy a acomodar electrones. Pero quiero que sepas cómo salió eso, o sea, cuál es la lógica de eso y cómo irías tú acomodando tus electrones en una configuración electrónica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo sería el dibujo que está en la diapositiva. Si te das cuenta, primero aparece 1, 2, 3, 4, 5, que me salió muy fuerte el 5, ahorita lo vamos a arreglar. 5, 6 y 7. ¿Tú a quién crees que están representando estos 7 números? ¿Ok? Están representando a los 7 niveles de energía. Y en estos 7 niveles de energía, que primero te dibujé acostados y que ahora te estoy dibujando parados, voy a acomodar a los subniveles. ¿Quiénes son los subniveles? S, P, D y F. ¿Ok? Entonces, 1, S. ¿Ok? Ahora, en 1 hay S, en 2 también hay S, en 3 hay S. ¿Te das cuenta que todos tienen el subnivel S? A todos les voy a poner una S. ¿Ok? Ahora, nivel 2. El nivel 2
lo voy a empezar a marcar a partir de aquí. Y te voy a decir por qué. Porque todo este renglón me está representando el nivel 1, todo este renglón me va a representar el 2, todo este me va a representar el 3. En el nivel 1, aquí ya no hay P, y en este te voy a poner las P's, te voy a poner 2P, 3P, 4P, 5P, bueno, que ese más bien parece una S, no es una S, ojo, es un 5. 5P y 6P, ¿ok? ¿Por qué lo estoy acomodando así? Porque te estoy hablando del nivel 2, cómo se acomoda el subnivel P, ¿ok? Ojo, aquí en el nivel 1 no hay P. ¿Y por qué en el 7 no te puse P? De hecho no debería ir P ahí. Bueno, sí va P, 7P, ¿ok? Entonces, esto lo voy a hacer un poquito más para acá. De hecho, creo que podemos prescindir de esto, lo vamos a borrar. Sí me hubiera gustado que lo vieras para que viéramos cómo se acomodan los electrones, pero lo tienes en la presentación, entonces vamos a borrar esto para poder hacer la regla de las diagonales sin tanta complicación, ¿ok? Ahora, sigo acomodando niveles, ahora voy con el nivel 3. ¿Por qué lo voy a acomodar aquí? Porque aquí es el nivel 3, ¿ok? Y voy a acomodar a la D. 3D, 4D, 5 tiene D, sí, 5 tiene D, entonces aquí ponemos 5D, 6 tiene D, sí, pero 7 ya no tiene D, ¿ya viste? Ahora, seguimos con los niveles, me voy a cuarto nivel tiene F, algo que no tienen los demás, 4F, 5F, 6 tiene F, no, ¿verdad? Ni 7, ya no va F ahí. Entonces, esto que te acabo de acomodar son la regla de las diagonales y la manera en cómo vas a acomodar los electrones. ¿Cómo los vas a acomodar? Como su nombre lo dice, es regla de diagonales. Lo vas a acomodar formando diagonales. El primer electrón que tú acomodes en tu configuración va a ir sobre este número, ¿ok? Va a ir sobre 1S. El segundo, te voy a pintar con una línea, el segundo va sobre 2S, luego vas a ocupar 2P y 3S, ¿ok? El siguiente nivel que vas a ocupar va a ser 3P y 4S. Si te das cuenta son diagonales, entonces cuando acomodas electrones, primero vas a acomodar electrones en 1S, te regresas, acomodas electrones en 2S, te regresas, acomodas electrones en 2P y en 3S, te regresas, acomodas electrones en 3P, en 4S, vas de vuelta, acomodas electrones en 3D, en 4P y en 5S, va de vuelta, acomodas electrones en 4D, en 5P y en 6P, luego en 4F, en 5D, en 6P, en 7S, regresas, acomodas electrones en 5F, en 6D y en 7P. Y te puedo asegurar que con los números cuánticos que hasta ahorita tenemos, en esta configuración electrónica, puedes acomodar cualquier elemento que se encuentre en la tabla periódica. ¿Cómo lo vas a acomodar? Bueno, vamos a hacer configuración electrónica para carbono, que es sencillo, y carbono. ¿Cómo sé cuántos electrones tengo que acomodar en la configuración electrónica de carbono? Lo primero que tengo que ver es checar su número atómico. El número atómico es un numerito que aparece en la tabla periódica y el cual me va a estar indicando cuántos protones o electrones tiene ese elemento. Acuérdate que por ser un elemento que es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones en sus niveles. Entonces, tú vas a sacar el número de electrones que hay que acomodar a partir del número atómico. El número atómico es un número entero. Esa es la principal forma como lo vas a poder distinguir en la tabla periódica. Porque por lo general te van a poner el símbolo del elemento con otros valores. Pero el único valor que sea un número entero, que no esté fraccionado, va a ser el número atómico. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica del carbono. Entonces, voy a hacer configuración electrónica de carbono. Carbono, número atómico, lo tengo como 8.
2, 4, 5, no, perdón, 6. Y lo voy a anotar aquí. ¿Ok? Número atómico 6. Está ocupando el sexto lugar de la tabla periódica. ¿Cómo voy a acomodar los electrones de carbono? Siguiendo este orden. ¿Cuál es el primer nivel que yo tengo que llenar para la configuración electrónica de carbono? 1s. 1s. ¿Ok? Ahora, ojo, ¿te acuerdas que borré ahorita cuántos electrones cabían en cada orbital? ¿Te acuerdas que acabo de borrar las casillitas? Bueno, ¿te acuerdas que en la casillita de S me decía que caben 2 electrones? Me faltó ponerte aquí la cantidad de electrones que caben en S. Entonces, las mismas casillas que te puse aquí me estaba diciendo cuántos electrones cabían en P. Entonces, ¿te acuerdas cuántos eran los que cabían en P? Eran 6. Porque acuérdate que P tiene 3 orbitales y en cada orbital hay la posibilidad de meter 2 electrones. ¿Ok? ¿Te acuerdas en las casillas, cuando puse D, cuántos electrones podíamos meter aquí en D, en este orbital? Eran 5 orbitales, y acuérdate que por cada orbital pueden entrar 2 electrones. Por lo tanto, a D le caben 10 electrones. ¿Ok? Y por último, F. ¿Te acuerdas en las casillas cuántas Fs teníamos? Teníamos 7. Y a un orbital, ¿cuántos electrones le caben? 2. Entonces, 7 por 2, 14 electrones los que puedo meter en F. Ahora sí, ya tengo completa mis diagonales. Entonces, regresamos a la configuración electrónica de carbono. Carbono, con 6 electrones. Tengo que acomodarle 6 electrones. ¿Cómo lo voy a hacer? En el primer nivel, en el subnivel S, voy a meter 2 electrones. ¿Ok? 2 de aquí, te los pongo acá. Ahora, me paso al siguiente nivel. Nivel 2, subnivel S, meto 2 electrones. ¿Ok? Ahora, ya pasé por aquí, me regreso para acá. Segundo nivel energético, subnivel P, le caben 6 electrones. 2P le caben 6. Pero ojo, ya me pasé. Si te das cuenta, yo nada más quería acomodar 6 electrones. Ya metí 2, 4, más 6, ya metí 10. Me están sobrando electrones, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desglosar este subnivel. ¿En qué lo voy a desglosar? En orbitales. ¿Te acuerdas cuáles eran los nombres que podía recibir ese subnivel? Lo voy a hacer un poquito más para acá para que me quepa. Acuérdate que el subnivel P podía ser PX, PY o PZ, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas por qué se llaman así? Porque PX son los orbitales que están sobre el eje de las X, PY el que está sobre las Y y PZ el que está sobre las Z. Entonces, hasta aquí llevo 2, 4 electrones, me falta acomodar 2 para llegar a 6. ¿Te acuerdas cómo hay que acomodarlos? Primero todos los que van para la derecha y luego todos los que van para la izquierda. Entonces, en PX pongo 1, en PY pongo otro y ya tengo 6 electrones en carbono. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo harías si lo que quisieras es, por ejemplo, vamos acá a la presentación, la configuración electrónica del bromo? Bueno, por cuestiones de tiempo te la voy a dejar de tarea. Pero, y hasta después de que la hagas, revisas la diapositiva para que veas si te quedó bien o no. Porque sí me interesa comentarte algo antes de irme. Si te das cuenta en la diapositiva te estoy poniendo la configuración electrónica de bromo y abajo te estoy poniendo otra vez la configuración electrónica de bromo, pero está resumida. Entre corchetes aparece 18AR. ¿Qué significa? Significa 18 electrones de argón. ¿Cómo se hacen las configuraciones electrónicas resumidas? Se hacen a partir de los gases nobles. ¿Quiénes son los gases nobles? Son los elementos que se encuentran hasta el final de la tabla periódica, en el último grupo. Entonces, para que tú puedas resumir una configuración, porque a lo mejor a mí me pusieron, pues ya casi no me cabía, imagínate hacerla de bromo o hacerla de plata, que son 46, 47, no me acuerdo muy bien, lo que puedes hacer es resumir. Resumes entre corchetes la cantidad de electrones que tiene el gas noble más próximo al elemento que tú quieres contar.
Y después ya nada más agregas los niveles y los orbitales que te faltaron. Quiero que cheques esta presentación, esta diapositiva. Configuración electrónica abreviada, también se llama de kernel, en donde lo que estás poniendo es abreviado los electrones que caben en el gas noble más próximo al elemento que tú quieres contabilizar. ¿Cuáles son los gases nobles que tú puedes utilizar para abreviar? Helio con 2 electrones, neón con 10, argón con 18, criptón con 36, ahí 36 me quedó grande, era más pequeñito, porque es subíndice, acuérdate. Xenón con 54 y radón con 86. Esos te van a servir para abreviar tu configuración electrónica. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, quiero hacer configuración electrónica de estroncio 38. ¿Cuál es el más cercano? Criptón 36. Pongo entre corchetes criptón 36 y ya nada más completo lo que me falta. ¿Qué me faltaba? Me faltaba 2. ¿Dónde los acomodo? En el siguiente nivel energético después de que yo termine la configuración de criptón. Hasta el momento esto sería todo lo que vamos a ver de configuración electrónica. Posiblemente, bueno, yo creo que sí sería bueno hacer a lo mejor otra configuración electrónica para la próxima clase. Una que a lo mejor incluya pues más electrones en la nube o en la capa que tiene el átomo. Por el momento sería todo de este tema. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.